Entonces, vamos a compartir hoy este mensaje que lleva por título Líbranos del poder del diablo. Líbranos del poder del diablo. Cuando hablo de fantasías basadas a veces en la falta de conocimiento del tema, también me refiero a aquellos cristianos que dicen, por ejemplo, no, yo no lo nombro al diablo, no nombro a Satanás porque si no lo invoco, ¿sí? Otros dicen, yo no creo que Satanás pueda hacerme algo porque soy hijo de Dios. Satanás no me puede tocar, ¿sí? Son pensamientos que están muchas veces instalados en el imaginario colectivo de la iglesia cristiana. En general, ¿sí? No estoy hablando de nosotros aquí solamente, sino en general. Muchas veces se subestima el poder del enemigo, se subestima lo que el diablo sí puede hacer, cayendo en una negación antibíblica, cayendo en una negación del tema que no tiene fundamento bíblico, porque precisamente es la palabra de Dios, la Biblia, la que nos da luz sobre este tema y nos advierte a nosotros que efectivamente Satanás tiene poder, ¿sí? Y lo vamos a leer claramente en las Escrituras, precisamente, para que no nos quede duda alguna de lo que estamos hablando. Pero, en principio, quiero que tomemos en cuenta, preparen lápices, como siempre les digo, lapiceras, allí anotadores, ahí está, muy bien, me muestran los anotadores, porque vamos a tener unos cuantos textos bíblicos que es importantísimo que ustedes tomen notas de ello. Tomen nota de los textos, ¿sí? Porque después también es importante que revisen cada texto y ustedes mismos puedan comprobar, corroborar que lo que se ha escuchado en la prédica está precisamente alineado con la voluntad del Señor y una interpretación alineada con la palabra de Dios. Vamos a comenzar haciendo mención de esto. La única vez que los discípulos le pidieron al Señor, los discípulos del Maestro, los discípulos de Jesús, le pidieron al Señor que les enseñe a orar, está escrito en el libro de Mateo capítulo 6. Ya vamos a entrar al texto, ¿sí? Y allí es cuando el Señor Jesucristo no solo les enseña la famosa oración del Padre Nuestro, sino que además de enseñarle este modelo de oración a los discípulos, dejó establecido para siempre este modelo de oración para todos los discípulos de todos los tiempos, de todos los puntos geográficos de la tierra. Para cada uno de nosotros es válida esta palabra del Señor enseñándonos a orar, ¿sí? Debemos aprender a orar. En principio es importante esto. Podemos orar al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre, podemos orar, no sé, al ángel Gabriel, no, hay una cosa clara, una estructura de la oración bien clara y establecida en la palabra que la tenemos que aprender para aplicar correctamente en el momento de orar, ¿sí? Jesús mismo en persona se encargó de enseñar esto de la oración y dar este modelo, este formato, esta estructura de oración a sus discípulos. Pero comenzó diciendo, antes de dar el modelo, comenzó diciendo estas palabras en Mateo 6:5. Antes de decirles, miren, esta es la forma de orar, este es el modelo que yo les voy a dejar, esta es la estructura de oración que quiero que ustedes respeten. Antes de decirles esto, Jesús comienza a enseñarles algo muy importante. Hacer oraciones que no tengan que ver con los hipócritas de su tiempo. Fíjense lo que Jesús dice en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Cuando ores, no seas hipócrita.
la primera recomendación que el Señor hizo, debido al contexto que rodeaba a los discípulos en aquel tiempo, porque era costumbre ver cómo los fariseos hipócritas, a quienes Jesús apuntó más de una vez diciéndole, usando este calificativo, hipócritas, estas personas amaban hacer este tipo de acción, hacerse ver cuando ellos oraban, ¿sí? Y por tal motivo realizaban oraciones con una gran oratoria, ¿sí? Y muchos artilugios en su oratoria, en su rezo, en su palabra. Utilizaban grandilocuencias y utilizaban frases rimbombantes y cosas así maravillosas al momento de orar, que sonara atractivo, hasta que sonara atractivo escucharlos a ellos orar de esa manera en pie para que todo el mundo los vea en el momento de estar orando delante del público que los escuchaba, fuese en la sinagoga o fuese en las calles, no importaba esto, donde hubiese gente para mostrarse, donde hubiese gente que pudiese alimentar esta vanidad en ellos, pues allí ellos comenzaban a levantar sus manos y a orar, ¿sí? Creyendo equivocadamente, dice el Señor, que esas oraciones serían escuchadas por Dios. No. Esa oración, ese tipo de oración, dijo Jesús, lo primero que enseñó sobre la oración fue esto. Lo primero, es primordial que la oración sea entonces sincera, íntegra. La oración sincera e íntegra es la oración que agrada a Dios. Notemos un caso bíblico que es el momento en que un padre llega a los discípulos de Jesús trayendo a su hijo lunático, dice en nuestras Biblias Reina Valera como título, y dice que este muchachito en realidad estaba siendo atormentado por demonios, ¿sí? Que lo querían matar. Y resulta que le pidió a los discípulos de Jesús que lo liberaran. Y estos no pudieron echar fuera ese demonio. Mientras estaba ocurriendo esta situación, en este momento llega Jesús a esta escena y el padre se acerca a Jesús y les dice, Señor, yo le pedí a tus discípulos que me ayuden con mi hijo y no han podido echar fuera este demonio. ¿Sí? Entonces Jesús entra en acción para liberar a este joven, pero hay algo que el Señor le dice al padre. Hay algo que el Señor le dice al Padre, evidentemente conociendo el estado de fe de ese corazón, le dice al Padre, para aquel que cree, todo es posible. Para aquel que cree, todo es posible. Ese padre ya había pedido que su hijo fuera liberado, pero evidentemente no estaba teniendo la fe o el nivel de fe necesario para que este milagro se ejecutara. Entonces Jesús le dice a este padre, le dice, para aquel que cree, todo le es posible. Y entonces el padre tuvo una reacción ante esta acción de Jesús, ante esta verbalización de Jesús. El padre tuvo una acción maravillosa. Dijo palabras íntegras y sinceras. Reconoció que no podía creer ni tener la fe que Jesús le estaba demandando para ese milagro. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo ese padre a Jesús? Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Esa oración sincera, íntegra, que reconoce aún la limitación de la fe, fue la que agradó a Jesús, precisamente, la que agradó al Señor. Y por causa de esa sinceridad y esa fe tan débil y tan pequeña, Jesús actuó en favor de este padre y liberó a su hijo. Amén. Entonces ahí vemos el valor que Jesús le da y por supuesto y por ende el Padre le da y el Espíritu Santo le da a una oración sincera. No importa que sea torpe, no importa que no tenga grandilocuencia, que no tenga grandes palabras, que no tenga frases floreadas y bonitas y que suenen bien y que qué sé yo. No importa la oratoria que tenga esa oración.
Lo importante es que la oración no sea hipócrita. Lo importante es que no lo estoy haciendo para que me vean. No estoy haciendo esto para que me escuchen los hombres, porque Jesús dijo, si ese es el fin, pues esa será la recompensa. Y esa oración no tendrá ninguna respuesta de parte de Dios. Absolutamente ninguna respuesta de parte de Dios. Esa oración llegó, como mucho, al techo de ese lugar. Esa oración no fue recibida como perfume grato y agradable ante la presencia de Dios en el tercer cielo. Número 1, entonces, nuestra oración debe ser íntegra y sincera. Íntegra y sincera. Derramarnos delante del Señor. Quebrantar, si es necesario, nuestro corazón delante de Él. No mostrarnos ante Dios, mucho menos como lo que no somos. Porque ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede, de alguna manera, burlar el discernimiento de Dios? Si Dios nos conoce a nosotros más que nosotros a nosotros mismos, imagínense, más que nosotros a nosotros mismos. Así que es importantísimo entonces rescatar este primer valor que Jesús puso delante de sus discípulos en primera instancia. Muchachos, si ustedes quieren que el cielo se abra, la oración tiene que ser íntegra, sincera. Amén. No importan las palabras bonitas, ni floreadas, ni grandilocuentes, ni una oratoria con grandes expresiones a los gritos o cosas así. No. Ni que zapatees, ni que... No hagas circo ni escándalo. Integridad y sinceridad. ¿Ok? Número 1. Muy bien. Mateo 6:6 ahora dice Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración sincera, íntegra, hecha en secreto, tiene recompensa pública. Todo el mundo sabrá que tú estuviste con Dios. Todo el mundo sabrá, cuando tú salgas de tu cuarto, que tú no eres el mismo que entró. Todo el mundo sabrá que cuando salgas de tu cuarto por haber estado en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo y el Espíritu Santo, tu vida ya no viene con el mismo nivel que entraste a esa habitación. Quizás entraste a la habitación bajoneado, con un nivel de fe por el piso, frustrado, angustiado, afligido. Tantas cosas que nos ocurren a diario que atentan contra nuestro gozo y nuestra felicidad pueden estar siendo una tremenda carga sobre ti, enfermedades y situaciones que te afligen el corazón. Tú entras en la presencia del Señor con esa carga. Es decir, vas a Jesús con esa carga también y el Señor te recibe y te dice, aquellos que vienen a mí trabajados y cargados, yo los haré descansar. Amén. Nunca debemos olvidar que aunque la oración, como vamos a ver más adelante, está dirigida al Padre, eso no quiere decir que cuando la oración se dirige al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quedan de lado y que no tienen acción alguna o intervención alguna en nuestras vidas en el momento que estamos orando. No, Dios es uno solo. No podemos nosotros separar a Dios, uno por aquí, otro por allá. No, Dios es uno solo. Si te escucha el Padre, te escucha el Hijo. Si te escucha el Hijo, te escucha el Espíritu Santo. Si te responde el Padre, te responde el Hijo. Y si te responde el Hijo, te responde el Espíritu Santo. Es uno solo. Es uno solo el que está actuando en esa oración. Solo que hay un orden establecido por el mismo Dios en la boca de Jesús cuando dijo, cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando ustedes pidan en mi nombre, dijo Jesús, entonces lo haré. ¿Se dan cuenta cómo están interrelacionada la Trinidad? La triunidad de Dios está interrelacionada, trabajando para responder nuestras oraciones.
Mateo 6, verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío o palabrería serán oídos. ¿Ok? Es decir, cuando tú entres en tu cuarto, muchas veces, en el momento de orar, ocurre que viene a nuestra mente una idea falsa sobre la oración de que para que Dios te escuche, tú tienes que orar mucho. Y orar mucho es decir, muchas palabras. Y pasar mucho tiempo. Más de una hora en lo posible, porque una vez Jesús le dijo a los discípulos, ¿cómo no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Sí? Todos esos textos bíblicos por ahí son los que justifican eso, ese pensamiento. Que si repetimos y repetimos y repetimos, es que se acuerda la mujer aquella que le insistió al juez injusto y que no hay que confundir repetir con perseverar en la oración. Son dos puntos apartes. La perseverancia en la oración es una cosa y repetir vanamente algo, cual mantra budista, hinduista, ¿sí? No. Por favor, eso no dijo Jesús. Vuestro Padre sabe perfectamente las necesidades que ustedes tienen, así que no hace falta que estén ahí, Padre, dame pan, Padre, dame pan, Padre, dame pan, el pan nuestro de cada día, Señor, Padre, dame pan, y que sea pan, y que sea... O sea, sería una cosa ilógica, fuera de lugar, fuera de toda lógica. Vuestro Padre no tiene necesidad de eso, dijo Jesús. Fíjense un ejemplo de un mantra. ¿Han escuchado ustedes el Nam-myoho Renge Kyo? Ese mantra budista, Nam-myoho Renge Kyo. Esa imagen que ustedes están viendo es de una persona que repite este mantra. El mantra es del budismo Nichiren, así es el nombre de este tipo de budismo que se practica y usa este mantra, que significa devoción a la ley mística del Sutra del Loto. No estoy hablando en lengua, hermano, es así como se llama esta cuestión. Significa devoción a la ley mística del Sutra del Loto. ¿Sí? Se canta repetidamente, otras veces se reza, como tipo rezo se dice, se menciona, como práctica central en el budismo Nichiren para, según sus practicantes, erradicar el karma negativo, alcanzar el despertar y la felicidad. El origen de este mantra, se me mezcla el mantra con el karma. El origen dice, su historia dice que fue enseñado públicamente por el monje budista japonés Nichiren, por ahí el nombre, en el siglo XIII. Así que antes del siglo XIII eran todos unos infelices los budistas, ¿sí? Eran todos unos infelices porque esto fue establecido para que sean felices, ¿sí? Así que bueno, buscaron la vuelta a ver cómo podemos ser felices y aquí vino el maestro y les dijo, ustedes tienen que repetir todas las veces que puedan Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Entonces de esa manera se van a conectar con el cosmos y la energía del universo y se van a alinear los planetas en vuestro favor y ustedes... O sea, una cantidad de fantasías propias del paganismo que Jesús dijo precisamente, no hagan como ellos. No estén repitiendo allí frases y mantras y cosas que no tienen ningún sentido, que no los va a llevar a ustedes a ninguna recompensa divina. Dios no habrá de escuchar semejantes cosas. Dios no dará recompensa a tales oraciones. Aunque el budista, por supuesto, no está orando a Dios. Ellos no creen en Dios precisamente, sino que en distintos dioses, divinidades y fuerzas cósmicas y un montón de cosas. Muy bien. Entonces, ni debe ser usada la oración como un mantra, ni tampoco debe ser repetida vanamente una y otra vez, como sabemos que se repite, como yo lo hacía en mi iglesia católica cuando era católico, ¿sí? Yo iba al cura, al sacerdote, me confesaba mis pecados,
confesaba a los que eran confesables, ¿sí? Porque hasta esa hipocresía teníamos en ese momento, confesábamos lo que se podía confesar, porque habían cosas que eran inconfesables, y luego el Padre nos decía, muy bien, ahora como castigo, como sanción, como penitencia, va a rezar 30 Padre Nuestros y 20 Ave María. En el mejor de los casos, ¿no? Cuando uno escondía casi la mitad de lo que tenía que confesar, después si no era el doble. Entonces nosotros veíamos, yo me crié como niño pequeño en escuela católica, fui formado de esa manera, me crié creyendo que el Padre Nuestro y el Ave María eran castigos que se nos imponían, disciplinas que se nos imponían, y para que fuesen más efectivos y Dios nos escuchara más rápido, si lo podíamos hacer arrodillados sobre granos de arroz o de maíz, mejor. Mejor. Se abría más rápido el cielo. Así que se imaginan ustedes la imagen que teníamos nosotros de Dios. Encima se nos decía, Dios está airado todo el tiempo con ustedes. Así que más vale que se confiesen, más vale que recen, más vale que la limosna, y más vale que, y más vale, y más vale, y más vale. O sea, tuvo una vida de cumplimientos de cosas todo el tiempo, y todo el tiempo faltaba cumplir algo. Todo el tiempo estábamos en deuda, y todo el tiempo sintiéndonos culpables, y todo el tiempo siendo dominables. Ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave. Jesús no vino a traer religión. Jesús vino a restaurar una relación que se había perdido, que se había roto. Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios. Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, dice la palabra del Señor. En Cristo Jesús. Así que cualquier manera de comunicación que nosotros podamos llevar a cabo para entrar en esa intimidad con Dios, con nuestro Padre, nunca, jamás debe ser vista como una disciplina o como un castigo para que Dios nos escuche. Y mucho menos haciendo sacrificios carnales que nada agradan a Dios y que Dios nunca jamás los pidió. Nunca jamás los pidió. Muy bien. Ahora entonces veamos la manera correcta de orar. Ya Jesús dijo, no hagan así. No hagan de esta manera. Bien, entonces, ¿cómo hacemos, Jesús? ¿Cuál es la manera correcta? Enséñanos, Señor. Perfecto. Escuchen, dijo el Señor, verso 9 del capítulo 6. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la manera, dijo Jesús, esta es la forma, esta es la estructura que ustedes deben respetar a la hora de hacer esta oración en la intimidad y en el secreto con Dios. Oración íntegra, sincera, aunque seas débil en la fe, esa oración va a ser escuchada porque va a ser sincera. Es decir, si estás debilitado en la fe, si estás caído, si estás frustrado, si estás hecho trizas en tu confianza, si no ves futuro por delante, si no tienes visión de nada por delante, pues arrodíllate delante del Señor y dile, Señor, estoy en estado de incredulidad y necesito que tú me ayudes. No sé ni siquiera qué orar, Señor. No sé ni siquiera qué decir en esta oración. ¿Y qué dice y qué promete el Señor en su palabra? Romanos 8:26 dice que cuando nosotros oramos y no sabemos qué ni cómo pedir, viene el Espíritu Santo y nos asiste, nos auxilia en ese momento y nos ayuda a pedir lo que nosotros no sabemos pedir.
y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Imagínense, amados, si no va a estar involucrado el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo en la oración. Claro que sí. Todo el tiempo están allí, trabajando en función y en favor de los hijos de Dios. No hay cosa más preciosa para aquellos que son papás cuando vienen nuestros niños y quieren conversar con nosotros. Papá, quiero hablar contigo. Quiero contarte esto que me está pasando. Y se abren y abren su corazón con nosotros. Qué bello que es que nuestros hijos nos manifiesten confianza, que confían en nosotros y nos cuentan sus problemas, sus dificultades y nos piden consejo, nos piden dirección. Qué triste es ver cuando un chico comienza a volverse soberbio, vanidoso, creyendo que se lleva el mundo por delante con su independencia de los padres, de los mayores, de quienes lo guían en la vida, ¿sí? Y pretenden vivir como se les antoja. ¿Cómo termina un niño así, un adolescente así, un joven así? ¿Qué es entonces lo que fortalece a una persona y le ayuda a madurar su carácter? Recibir consejo, disciplina. La disciplina y el consejo son necesarios para nuestro crecimiento. ¿Y qué más que escuchar a Dios será más importante? ¿Habrá algo más importante que escuchar el consejo de Dios? Pues eso es lo que ocurre en la intimidad de ese cuarto. En la intimidad de ese cuarto, dice el salmista, en el Salmo 25, verso 14, que Dios revela su pacto a los que tienen íntima comunión con Él. ¿Me explico? ¿Quieres que Dios se revele a ti? ¿Que Dios te muestre su perfecta voluntad, su plan contigo? Que Dios, Él te quiere con Él en lo secreto. Allí en lo secreto y en la íntima comunión con Él, los cielos se abren y luego las puertas se abren. Y luego todas las consecuencias de buscar a Dios y su justicia, su reino y su justicia, se abre. Todo comienza a fluir, todo comienza realmente a producirse en favor de nosotros por acción de nuestro Padre Celestial. Para que no quede lugar a duda luego de que somos bendecidos por cualquier tipo de bendición, de quien merece la gloria de ese milagro, de esa sanidad, de esa bendición financiera, de esa familia bendecida y unida, de todas esas cosas buenas que vienen de parte de Dios, han venido de Él precisamente, y solo a Él debe ser dada la gloria. No es que yo soy el superhombre, la supermujer, y que yo me las puedo, y que yo soy el que saco adelante todo. No. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y eso específicamente hablando en cuanto a las cosas del reino de Dios, en cuanto a las cosas espirituales. Por supuesto que tú tienes la capacidad de crear, tú tienes la capacidad de hacer, tú tienes la capacidad de producir, pero todas esas capacidades y atributos te las dio tu Creador. Te las dio tu Creador. Así que, ¿de qué podemos nosotros gloriarnos? ¿Me explico? Por eso es tan importante reconocer a Dios. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Si ustedes leen algunas Biblias de interpretación dinámica, de versiones dinámicas de la Biblia, como por ejemplo la TLA, van a ver que allí dice, en la traducción del lenguaje actual, que todo el mundo reconozca que tú eres Dios. Es decir, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, lo que estamos diciendo es, Padre, que todo el mundo reconozca que tú eres Dios. Es un acto de adoración esa frase. La podemos encontrar más o menos parecida en la NTV y en la TLA. Bien, entonces, esta es la manera correcta, dijo el Señor. Ahora me gustaría que nos vamos a detener solamente en esto de líbranos del poder del diablo, porque es allí donde vamos, pero entendamos bloque por bloque. Ahí está, no me salía la palabra. Bloque por bloque esta oración del Padre Nuestro. En principio, abrimos nuestra oración a Dios con adoración. Empezamos reconociendo a nuestro Padre Dios. ¿Sí?
reconociendo su santidad y su reino. Por ejemplo, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo esto que decíamos recién, que todo el mundo reconozca que tú eres Dios. Cuando decimos tú eres Dios, es lo mismo que decir que tú eres el único Dios. No hay dioses fuera de ti. Tú eres Dios y nadie más que tú eres Dios. Y solo tú eres Dios y a nadie más. Y ante nadie más nos postraremos y adoraremos. Solo tú eres digno de suprema alabanza y de adoración. Amén. Esa frasecita, santificado sea tu nombre, es tremenda. Tremenda en el acto de adoración que le brindamos a Dios. Luego pedimos por la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga, Señor, tu voluntad. Que venga tu reino. Seas tú nuestro rey. Seas tú nuestro gobernante, nuestro jefe, el que dirija, el que conduzca nuestra vida. Seas tú, Señor. Luego solicitamos en el tercer bloque del Padre Nuestro, solicitamos por nuestras necesidades, pedimos por nuestras necesidades diarias. Esto es importante, porque el texto dice, danos cada día el pan que necesitamos. Danos el pan nuestro de hoy. Esto me llama mucho la atención, que el Padre Nuestro mantenga vigencia permanente todos los días, en todo lo que dice el Padre Nuestro, en función de ese solo texto que dice, danos el pan nuestro hoy, el pan de hoy, el pan de hoy. Así que si tú comes todos los días, pues todos los días tendrás que orar el Padre Nuestro y darle gracias a Dios por el pan, cada día. Cada día entonces debes pedir su reino. Cada día entonces debes adorar su nombre. Cada día entonces debes interceder para que otros reconozcan que realmente Él es Dios. Cada día entonces también tenemos que dispensar como pedimos el perdón. Porque ese es el segmento que sigue en la oración del Padre Nuestro. Allí dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros. ¿Ok? Entonces pido. Perdóname, así como yo dispenso, así como yo doy también perdón. O sea que en la medida que des, vas a recibir. Perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Exactamente eso fue lo que el Señor dijo, que cuando nosotros juzguemos tengamos cuidado con la vara que juzgamos, porque con la vara que medimos también seremos medidos. Y si somos misericordiosos, pues entonces cuando nos midan a nosotros, también serán misericordiosos con nosotros. Sobre todo Dios. Sobre todo Dios, quien no puede ser engañado ni burlado. Si Dios ve en mí un hijo de Dios que perdona, que dispensa perdón, que libera perdón sobre las personas, sobre los demás, que no tiene problema de ser misericordioso, pues entonces Él tampoco lo tendrá. Él tampoco lo tendrá. Por eso mismo, al terminar, el Padre Nuestro, Jesús, en los siguientes versículos, dijo, porque si ustedes no perdonan a sus prójimos, vuestro Padre que está en los cielos tampoco los perdonará a ustedes. O sea, con la vara que medís, Dios te va a medir a ti. Eso está diciendo Jesús en este texto preciso del Padre Nuestro. Nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos y perdonadores para que con nosotros se haga de la misma manera. Que la misma gracia que yo recibo, yo la pueda compartir con otras personas también. Amén. Y llegamos al final, que es la parte donde quiero profundizar hoy en el mensaje. Ruega a Dios, dice en la última parte del Padre Nuestro, Jesús enseña que roguemos al Señor que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del poder del mal. Y acá la cosa se pone bien interesante. Vamos a compartir 4 versiones bíblicas que hablan de este mismo texto que estamos leyendo en Mateo. Primero, el de Reina Valera, 1960, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Podemos colocar al pie, por favor? Ahí está. Ahora fíjense lo que dice la NTV. Prestemos atención a esto. ¿Por qué digo prestemos atención? Porque el texto
en la segunda parte dice, mas líbranos del mal, como si el mal fuera una cosa. Líbranos del mal como si fuese una cosa. Pero ahora, fíjense lo que dice la NTV. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Es decir, que ahora ese mal, que en la versión Reina Valera era una cosa, se transformó ¿en qué? En un ser maligno. En un ser maligno. Todavía no nos da más dato que eso la NTV. Veamos la siguiente versión, la TLA. Dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Ahí la cosa se puso mucho más clara. Pasamos de una cosa a un ser maligno. Y ese ser maligno se identifica como diablo. Amén. Y fíjense que dice diablo con D minúscula y no con D mayúscula, como si fuese nombre propio, porque en realidad este nombre, como nosotros muchas veces nos dirigimos a Satanás, fíjense que Satanás se escribe con mayúscula, no así diablo. ¿Por qué? Porque es una cualidad, es un calificativo. La palabra diablo significa traidor. Traducida al español, del griego, es traidor. ¿Ok? Es entonces una cualidad de este personaje llamado Satanás. Luego dice en la PDT, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora me pregunto, si el mismo Señor Jesucristo enseñó que dentro de esta importantísima oración que cada día deberíamos llevar a cabo en nuestras vidas, hay algo muy importante con lo cual él cierra esta oración cuando dice, líbranos del poder del diablo. Si Jesús dice, líbrame, es porque tú podrías llegar a estar atrapado o esclavo del poder del diablo. Ay, pero eso es para la gente del mundo, pastor. No. Aquí Jesús le está enseñando a sus discípulos esto. A sus discípulos les está diciendo, entre líneas, de manera implícita en esta oración, Jesús les está diciendo, Satanás tiene poder. Y ustedes pueden ser víctimas de ese poder. Así que, ojo, cuidado, pidan al Padre que los libre de estos ataques de Satanás porque pueden ser terribles. Pueden venir para destrucción. No nos olvidemos que Satanás jamás va a venir para edificarnos, consolarnos, fortalecernos. No. Satanás va a venir para destruir, para matar en lo posible la vida de un escogido de Dios. Entonces, cuando el Señor menciona esto, en el Padre Nuestro, le está dando un nivel de importancia, y una categoría de importancia dentro de la oración, aunque lo dejó al final como último orejón del tacho al diablo, pero lo mencionó. ¿Sí? Primero empezó con Dios. Fíjense qué importante el orden de las cosas. Primero Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ok. Primero Dios, primero adoración, primero confesión, primero pedir por nuestro sustento. Ok, todo eso es importante, pero no te olvides de la última frase. Ahora, hay algo importante aquí también que debemos detenernos a analizar y a estudiar. Que cada una de las versiones bíblicas, y las podemos poner otra vez en pantalla, desde la primera a la última. Fíjense cómo Reina Valera dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está hablando del mal y está hablando de tentación. Son los dos temas que aborda esta última parte de la oración. En la versión NTV dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Otra vez, habla del maligno y habla de la tentación. De la misma manera, la TLA. Cuando vengan las pruebas, y acá hay un detalle importante.
en el cual detenerse. ¿Por qué la TLA dice, no nos olvidemos que esta es una interpretación dinámica de la Biblia, que lo que retiene es el concepto, al momento de interpretar, dice el texto, cuando vengan las pruebas. ¿Pero cómo? Arriba decía tentación. En las dos versiones anteriores decía tentación. ¿Acaso es lo mismo una prueba que una tentación? ¿Es lo mismo que Dios nos pruebe a una tentación? Luego en la versión PDT dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Otra vez, ligando tentación y maligno dentro de la misma oración. En cada versión podemos ver entonces claramente que la tentación está ligada al poder del diablo. Cada versión nos muestra con toda claridad que la tentación, no la prueba todavía, ya vamos a ir al concepto prueba para que nos quede claro, la tentación está ligada al poder del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué está ligado al poder del diablo? Porque ese es el poder que el diablo tiene. Tentar. Ese es el poder. Ahí llegamos a entender de qué poder está hablando el Señor cuando dice, líbrame. Cuando tú tienes que pedir, líbrame, Señor, de esto, es que te libre del tentador. En este caso, el diablo es el tentador. Tentar es el poder que ostenta Satanás, permitido por Dios, para venir a atacar a los hijos del Señor. Aparte de otros poderes, hoy solamente nos vamos a detener a analizar aparte de otros poderes. Por ejemplo, ¿puede Satanás atribular a un hijo de Dios? Sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, te han solicitado, te han pedido para ser atribulado? Bien, pueden venir tribulaciones. ¿Puede Satanás enfermar a una hija de Dios o un hijo de Dios? Sí. ¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer que hacía 18 años que estaba atada con un espíritu de enfermedad? ¿Qué dijo Jesús de ella? ¿Hija de quién era esa mujer? Hija de Abraham. Hija de Abraham. A los hijos de Abraham se les denomina hijos de Dios en la Biblia. Por lo tanto, esta era una hija de Dios que por alguna razón hacía 18 años que estaba atada con este espíritu de enfermedad y que Jesús la hizo libre en este momento, quebrantando, según los fariseos hipócritas, el día de reposo. Otra cosa que hace Satanás, 2 Corintios 4:4, cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento. Ah, sí, pastor, pero ahí dice que es el entendimiento de los incrédulos. Ok, ¿y no hay incrédulos en el pueblo de Dios? ¿No dice acaso el libro de Hebreos, no se ha hallado en vosotros corazón malo de incredulidad? Y le está hablando a los cristianos. ¿Puede haber entonces incrédulos entre los creyentes? Paradójicamente, sí. Extrañamente, sí. No debería ser así, pero es una realidad que acontece. Entonces, ¿qué puede pasar con un cristiano incrédulo que está cayendo en incredulidad? Que el entendimiento comienza a ser cegado. Porque Satanás lo que hace es cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Ok? ¿Puede Satanás hacer cosas como destruir el cuerpo? Sí. 1 Corintios 5:5. Ahí vemos cómo Pablo se pone de acuerdo con las autoridades de la iglesia de Corinto para entregar un joven en las manos de Satanás con el fin de que su cuerpo sea destruido y su alma sea salva. No vamos a profundizar en eso, pero son los poderes que Satanás, bajo el permiso y la soberanía de Dios, puede llegar a desatar contra los hijos de Dios. Acechar para hacer daño. Otro de los poderes de Satanás. ¿Dónde está escrito eso? En Efesios 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Sino contra las acechanzas de Satanás contra nosotros. Entonces, ¿puede Satanás acechar? Sí. ¿Y qué significa acechar? Que te andan persiguiendo para hacerte daño. Te anda buscando. ¿Y cómo dice el apóstol Pedro que anda buscando Satanás a las personas, a los hijos de Dios? Como león rugiente. Anda buscando a quien devorar.
allí se revela una cosa bien interesante. ¿Qué come el león? ¿Qué olfatea el león? Carne. Es su naturaleza. Olfatea carne y se tira con las fauces abiertas para devorar toda la carne que encuentre delante. Entonces más vale que no huelas a carne. Huele a Espíritu Santo mejor. Porque si hueles a carne, estás en peligro. Estás en peligro. ¿Me explico? ¿Qué es tentación? Entremos ahí al tema de la tentación. ¿Qué es tentación? El diccionario dice que tentación es invitación al pecado inducido por el demonio. Lo dice el diccionario en español, amados. Es increíble esto. Invitación al pecado inducido por el demonio. Segunda acepción, instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Tercera acepción, persona, cosa o circunstancia que provoca la tentación. Ahí estamos viendo una figura precisamente que representa a la primera acepción, invitación al pecado inducida por el demonio. Esta joven que se metió en un templo para estar en un lugar sagrado, limpio supuestamente de demonios, se arrodilla delante de la Biblia y el enemigo le susurra al oído: leer el celular es más entretenido. Esa pantallita, hermanos queridos y padres sobre todo, está haciendo un daño terrorífico. 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 No estoy exagerando con eso. Niños están siendo esclavizados con las pantallas. Niños. Ay, el abuelo, ahí está, por ahí andan mis nietos. Ay, el abuelo se puso a hablar de los celulares. Y yo les di el ejemplo a mis hijos. Hasta los 18 años no hubo celular. No hubo celular. Ay, no, que la seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad? Si lo que más brinda inseguridad hoy en día es que tu hijo tenga un celular en la mano. ¿Qué inseguridad? ¿De qué estamos hablando? Por favor, reflexionemos sobre este asunto. Estamos haciendo hijos adictos. Pero la sociedad, bueno, ok, si tú quieres seguir la corriente de la sociedad, la Biblia dice que el que se deja llevar por la corriente del mundo termina haciéndose y constituyéndose en enemigo de Dios. Ay, qué duro, pastor, este mensaje. Si no te lo digo yo, como te digo siempre, ¿quién te lo va a decir? ¿El verdulero? No te lo va a decir el carnicero cuando vayas a comprar. Esa es mi función en el cuerpo de Cristo. Aunque nos cause resquemor escuchar una cosa así, pero es la realidad. Hace años atrás, cuando todavía se respetaba el matrimonio, y empezaron con la idea de que la ley del divorcio, que esto y que el otro, y la iglesia decía, cuando todavía la iglesia tenía conciencia, hay iglesia con conciencia hoy en día también, pero estoy diciendo cuando había más conciencia quizás que ahora, el adulterio, el divorcio va a traer destrucción a los matrimonios, a las familias. Van a aparecer miles de familias disfuncionales por causa de tomar con tanta ligereza el tema del divorcio, más allá de que sea por adulterio o no lo sea. Muchas veces se justifica, no, es que me engañó. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Bien, por adulterio. Ok, puedes. Pero ¿sabes por qué puedes? Por la dureza de tu corazón, porque tú no puedes perdonar lo que te ha pasado. Si tuvieras un corazón misericordioso y perdonador, esto podría restaurarse, y no solo restaurarse, también mejorarse, hacerse nuevo y ser mucho mejor y más fuerte que antes, este matrimonio. En una oportunidad le preguntaron a un par de viejitos que estaban cumpliendo 75 años de casados. Ancianos ya, viejos, medios momificados. ¿Cómo habían hecho para aguantar 75 años de matrimonio? Entonces
El viejito dijo sabiamente, porque nosotros somos de una generación distinta a la de ustedes. En nuestra generación, las cosas que se fabricaban, todas las cosas que se hacían, las herramientas para el campo, para la herrería, la industria, los autos, todo lo que se hacía en nuestra época se hacía para siempre. Se hacía para siempre. No se hacía para que se rompa. Se hacía para siempre. Y por supuesto, como eran cosas materiales, se desgastaban y se podían romper. Pero ante la posibilidad de que se pudiesen romper, la mente de esa generación decía que se tenía que reparar, no que se tenía que tirar. Hoy en día, todo se hace descartable. ¿Sabían ustedes que la ingeniería de la industria calcula la cantidad de tiempo que te va a durar un electrodoméstico? Cualquier aparato que tú compras, está calculado. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces vas a poder apretar ese botón hasta que se rompa? Y se hace de tal manera que después repararlo sea más costoso que comprar uno nuevo. Vivimos en la industria de lo desechable. Entonces, esa mentalidad ha, de alguna manera, permeado la mente del hombre y se ha implementado en distintos órdenes de la vida. Entonces, hoy el hombre no piensa en restaurar, en reparar, piensa en desechar. Si algo se rompió, se desecha. Si eso se lleva al plano de la familia, al plano del matrimonio, al plano de las relaciones humanas, a los distintos planos de nuestra vida, pues entonces, hermanos queridos, vamos a terminar viviendo en un mundo totalmente antropocéntrico, egoísta, hedonista. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pues no. Bien, el maligno quiere llevar al mundo para allá. El maligno está llevando al mundo hacia allá. Ahora, ¿hacia dónde te lleva el Espíritu Santo? El maligno lleva al mundo por el camino ancho, el maligno lleva al mundo a este tipo de pensamiento libertino, sin límites, sin moldes, sin estructuras, sin nada. Hoy no hay modelos. ¿Vieron que hasta los especialistas que estudian estas cosas, sociólogos, psicólogos y demás, dicen que hoy los jóvenes no tienen modelos, carecen de modelos? Sí, efectivamente, ese es el mundo que habitamos en la actualidad. Hoy si le preguntamos al mundo, ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia? ¿Cómo está compuesta una familia? Niños, adolescentes, jóvenes de este tiempo no te saben responder. Pregúntale a una feminista, ¿qué es una mujer? Que te defina qué es una mujer. No te lo saben definir. No saben definir lo que es una mujer. Esto de la cultura woke, progresismo y demás que se ha metido en la cultura del mundo, que ha querido meterse en la iglesia también, no permite que la mente se libere para poder pensar con claridad la diferencia entre un varón y una mujer. ¿Por qué? Y porque tú eres como te autopercibes. Ah, entonces yo soy un caballo. Sí, pastor, puede relinchar tranquilo. Ah, no, pero me autopercibo una gallina. Bueno, cacaré, hermano, no se haga problema. Ponga huevos si quiere también. Después no se queje, ¿sí? Esa es la sociedad ridícula y lógica en la que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Yo no sé si ustedes han visto, pero en las redes sociales andan dando vuelta por ahí videos de entrevistas que se hacen en las calles a las personas, a los transeúntes, y se le pregunta a una mujer, ¿qué es una mujer? Bueno, una mujer es alguien que se siente así. ¿Cómo que se siente así? Y entonces si un varón se siente mujer, ¿es mujer? Y sí, te dicen, y sí, es mujer. Pero si tiene lo que tiene un varón ahí, bueno, pero él se siente mujer, así que es mujer. ¿Qué cosa más ridícula? Hermano, esos son demonios. No tiene otro nombre. Esa es la cautividad psicoespiritual que la sociedad está teniendo en este tiempo. Hay una deformación de todo a partir de los valores mismos. La palabra del Señor dice, llegará el tiempo en que la humanidad
terminará tan deteriorada en todo sentido que terminarán llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Estamos en ese tiempo o no estamos en ese tiempo? Bien, ese tiempo es el tiempo del fin. Estas son las señales del tiempo del fin. Tú necesitas aprender a orar en este tiempo del fin. Tú necesitas aprender a clamar a Dios en este tiempo del fin. Tú necesitas aprender a meterte en el cuarto secreto con tu Padre y orar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque un día yo no voy a estar más aquí. Un día no va a estar la iglesia online. Un día no van a estar ni los templos. Quizás un día no va a haber un pastor que te predique. Va a llegar el día en que la iglesia de Cristo sea quitada de la tierra y no habrá quien te anuncie la verdad. Si tú te quedaste amando al mundo, pues aquí te quedarás con el mundo. Este es el tiempo de buscar a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. ¿Qué está diciéndonos el profeta Isaías cuando nos dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado? Que llegará el día en que ya no será hallado. Con la gracia que hoy está derramando, el tiempo de gracia se está acabando. Y tú no tienes que depender de un hombre, no tienes que depender de mí. Ay, pastor, ore por mí para que la gracia de Dios me visite. No, amado, tú tienes que aprender a ir a la presencia del Padre. Jesús lo enseñó de esa manera. Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, los discípulos al Maestro, ¿qué dijo Jesús? No se preocupen, muchachos, ustedes no tienen que aprender a orar, no se preocupen, ya llegará el momento en que tendrán pastores y los pastores van a orar por ustedes, les van a poner las manos y ustedes van a ser felices por el resto de su vida. No, tal ilusión no existe. Por supuesto que la oración intercesora y que yo ore por ti y tú por mí, eso está perfecto, lo dice la palabra también, orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, por supuesto que sí. Pero la dependencia de los hombres, en la oración de los hombres, no es tener una relación con Dios. Tener relación con el cuerpo de Cristo es una cosa y tener relación con Cristo es otra. Una cosa es relacionarse con el cuerpo y otra cosa es relacionarse con la cabeza de ese cuerpo. Es muy diferente. Tú estás siendo llamada en este tiempo como novia del Cordero a prepararte para desposarte un día y ser la esposa del Cordero de Dios. Quizás alguno no entienda estos términos, alguien que es nuevo en el Evangelio no entiende esto, pero en definitiva, lo que estoy queriendo decir es que llegaremos a ser la íntima esposa del Cordero. ¿Y quién puede llegar a ser íntima esposa del Cordero si aquí en la tierra no quiere nada con él? No quiere nada con él. Como dicen en Chile, ¿cachai? ¿Me explico? Esta es la manera en que el Señor Jesucristo estableció que nuestra relación sea viva, eficaz con Él. Esta es la manera. Ahora, dijimos, Satanás lleva al mundo por un lado. ¿Y el Espíritu Santo? ¿A dónde llevó a Jesús cuando comenzó a prepararlo para ese tremendo ministerio que tuvo que llevar a cabo? Mateo 4.1 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fíjense que está escrito con mayúscula, Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahora aparece una preposición. ¿Cuál es esa preposición? Para. ¿Recuerdan qué quiere decir para? Muchas veces lo he enseñado, así que alguien levante la mano y me dice, ¿qué significa para? Rapidito, ahí Cata. ¿Qué significa la preposición para? Propósito. Propósito. Muy bien. Con el propósito, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto con el propósito ¿de qué? De ser tentado por el diablo. ¿Cómo? ¿Dios lo llevó al desierto? Sí. ¿Por medio de quién? De su Espíritu, el Espíritu Santo.
¿Para qué lo llevó al desierto? Para tentarlo. ¿Cómo? ¿Dios estaba en este proceso, en este proyecto? ¿Dios lo llevó al desierto para tentarlo a Jesús? Fíjense cómo dice el texto. Para ser tentado. Pero no tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni Él puede ser tentado. Sino que Dios permite que este personaje llamado diablo actúe. Él, por supuesto, que lo hace con toda hazaña, actúa en contra de nosotros para hacernos caer en la trampa. Sin embargo, Dios tiene un propósito detrás de esa tentación que en la versión que habíamos leído anteriormente la llamó prueba. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿acaso Dios nos prueba por medio de la tentación? ¿Y quién nos lleva a ese terreno? ¿El Espíritu Santo? ¿No parece difícil de entender eso? Un poco complicado. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo me lleva a un terreno llamado desierto, con todo lo que implica el desierto, y me lleva para que el diablo me tiente. Parece terrible eso. Pero no lo es. Primero, entendamos esto. Lo lleva al desierto. Dice el texto que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea que Jesús se dejó llevar por el Espíritu. Número 1. Jesús se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Jesús fue obediente. Se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Porque Él podría haber dicho, no. Yo de desierto no quiero nada. Yo quiero fama, yo quiero gloria, yo quiero ir a las multitudes, yo quiero naciones, yo quiero... No. El Espíritu Santo dijo, no, al desierto. Al desierto. ¿Para qué lo metió al desierto? Acabamos de leer, para ser tentado. ¿Por qué? Porque a través de la tentación sería puesto a prueba. Ahí entra entonces a conjugarse estos dos términos, prueba y tentación. Sería puesto a prueba por medio de la tentación del enemigo. Jesús, en ese momento, no se quejó. ¿Qué hizo cuando vino Satanás a tentarlo? Le presentó batalla. Jesús estaba siendo probado en ese momento, en su fe, precisamente, y le presentó batalla. Ahora, dijimos que detrás de esto entonces había un propósito divino. ¿Y cuál era ese propósito divino al llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo? Número 1, aprobarlo. ¿Por qué digo aprobarlo? Porque no hay aprobación si primero no hay prueba. ¿Ok? Primero la prueba, luego la aprobación. Los que son aquí docentes saben que eso funciona de esa manera. Ustedes no pueden aprobar a alguien que primero no probaron. ¿Ok? Primero se prueba, luego se aprueba. O por el contrario, se desaprueba. Entonces el primer propósito, y ahora vamos a ver texto por texto bíblico que apoya esto que estamos interpretando de esta situación. Lo lleva para aprobarlo. Segundo, lo lleva al desierto a ser tentado por Satanás para llevarlo a un nivel superior del que estaba antes de entrar al desierto. Número 3, para dar apertura a un nuevo tiempo glorioso en la vida de Jesús, porque antes de eso era un ilustre desconocido. Solamente en su sinagoga era un personaje que llamaba la atención porque era muy ilustrado, era muy conocedor de las escrituras, de la Torá y demás, y él tenía la capacidad de discutir con grandes doctores de la ley de su época. Era un rabino, ni más ni menos. Y además, lo lleva al desierto para ser tentado en todo, cuerpo, alma y espíritu. Estas fueron las 3 tentaciones que recibió Jesús. ¿Para qué? Para que comprendiera a los tentados y los pudiera socorrer empáticamente. Es decir, que cuando tú eres tentado o tentada, en Cristo tienes a alguien que te entiende,
En Cristo tienes a alguien que comprende tu debilidad y el momento que estás atravesando y la aflicción que te provoca esa tentación y esa prueba que estás atravesando. Y por último, para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero como dice la Escritura, sin pecado. ¿Sigo? ¿O dejamos la segunda parte para el domingo que viene? ¿Cómo estamos? ¿Dejamos la segunda parte para el domingo que viene? Tengo para 1 hora más. ¿O sigo? Los estoy tentando. Están todos inmóviles. ¿Qué pasó? ¿Sigo? Levanten la mano si sigo. Poquitas manos, ¿eh? Bien. Spec, nuestro hermano allí que entró hoy por primera vez, está levantando la mano, que siga. Eso porque no me conoce todavía, es la primera vez que entra. Hemos tenido culto de 3 horas aquí de predicación, Spec, así que, bien. De todas maneras, por supuesto que sí, es muy enriquecedora la palabra, pero de verdad, hermanos, yo creo que hace 1 hora y 5 minutos que estamos ya compartiendo la palabra, y me parece que apresurarme para darles la segunda parte de este mensaje sería poco provechoso, ¿sí? Se viene una parte muy jugosa, muy rica del mensaje, entonces creo que sería mejor que lo partamos en 2. ¿Les parece bien? El domingo que viene compartimos la segunda parte de esto, porque se viene una parte bien jugosa del asunto y que nos va a enseñar grandes cosas que tienen que ver con momentos que tú y yo vivimos casi todos los días. Digo casi porque no todos los días son malos, y no todos los días son de prueba, y no todos los días son de tentación, ¿sí? Entonces, casi todos los días, pero sí, todos los días necesitamos aprender a orar para orar en la dirección correcta, solicitando lo correcto y ofreciendo lo correcto, teniendo claridad del mundo espiritual que nos rodea y que está buscando nuestra destrucción, como así también lo que nuestro Padre Celestial nos quiere dar abriendo el cielo para nosotros. Todo esto es importantísimo, por eso no corramos. Si Dios nos da vida y salud, el domingo que viene nos encontramos aquí nuevamente y compartimos la segunda parte de este mensaje. ¿Cuántos dicen amén ahora? Gloria a Dios, ¿entendió? Bueno, muy bien, tenemos mayoría. ¿Cuántos quieren ser probados por Dios esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me asustaron. ¿Cuántos quieren que Dios los meta al desierto esta semana? El domingo que viene va a ser una de testimonio acá. Amén, ahí levantan la mano los valientes. Bien, el domingo que viene, amados, vamos a entender qué importante que es que eso suceda. Y les puedo asegurar que el domingo que viene, cuando yo pregunte ¿cuántos quieren ser probados por Dios? Todos van a levantar la mano. Todos van a levantar la mano. Se van a dar cuenta qué maravilloso que es esto del trato de Dios con nuestras vidas. Si lo hizo con Jesús, lo hace también con nosotros, porque Él es el modelo perfecto para que nosotros vivamos como Él vivió y como Él anduvo. Amén. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos en esta tarde por este tiempo precioso, Señor, que hemos pasado en tu presencia, ante tu palabra preciosa, divina, tu palabra que nos edifica, nos fortalece, nos consuela. Padre, gracias te damos por cada corazón que esta tarde ha estado atento, presto para escuchar, para oír, para entender, para poder poner en práctica, Señor, las cosas que tú nos estás enseñando en este tiempo. Señor, gracias por estar preparando tu iglesia, que al mismo tiempo que la preparas para vivir en un mundo de adversidades, también la preparas para ir al encuentro contigo muy pronto, Señor. Gracias, papá, por cada uno de tus hijos e hijas que esta tarde compartieron este tiempo, Señor, de adoración. Nos hemos postrado ante ti para escuchar lo que tú tenías para decirnos. Muchas gracias, Señor. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, por lo que nos has dado y por lo que nos seguirás dando, Señor. A ti damos la gloria. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor.